noches. Les doy la cordial bienvenida a la materia Derecho Civil 3, Obligaciones, parte 2, como parte del programa de formación de abogados en el área del derecho, formación de abogados, pues. Y dentro del pensum del área de derecho tenemos la materia Derecho Civil 3, Obligaciones, parte 2, que viene a complementar la materia de Derecho Civil, Obligaciones, parte 1. Dentro del pensum, pues, y dentro de la materia, los acompañaré durante desarrollo de esta materia, durante este trimestre. La profesora Mayra Alejandra Maldonado, pues soy abogada en ejercicio, con una maestría en el área del derecho y con otros estudios en esta área. Dentro de la temática que vamos a tocar la tarde de hoy, dentro de las cosas que tenemos pendientes, está todo lo que es la materia de obligaciones, que va ligada también a la parte contractual o extracontractual del tema de obligaciones. Dentro de la normativa o de la temática de la materia, encontramos elementos relacionados con la culpa, con el daño, los elementos contractuales y los elementos extracontractuales que forman parte de estas situaciones y de qué modo pueden afectar significativamente. Recuerden que el derecho de obligaciones está constituido por la necesidad en que se encuentra una persona natural o jurídica, incluyendo el Estado, de exigir a otro un hacer o no hacer una cosa o una actuación determinada. Esto fue, pues, básicamente lo que vimos en parte de la temática. Aquí tenemos lo que es el tema de obligaciones. Pues la materia de obligaciones tiene unos elementos importantes, por lo menos que la obligación es las fuentes de la obligación. Son todos aquellos hechos o actos de la vida real que, enfocados desde un punto de vista jurídico, son susceptibles de producir obligaciones. Constituyen la fuente de las obligaciones todo hecho del hombre capaz de producir obligaciones. Las fuentes donde emana, donde brota, donde se origina como tal una obligación. La obligación va íntimamente ligada o relacionada con el patrimonio. ¿Por qué? Se entiende que es la universalidad jurídica constituida por el conjunto de los bienes de una persona, integrado por las cosas, los derechos y las acciones susceptibles del valor económico. El patrimonio es todo aquello que engloba de carácter pecuniario, patrimonial. Tiene que ver con la parte de los activos y los pasivos que forman parte del acervo patrimonial de una persona. Son todas aquellas cosas susceptibles de valor económico que están establecidas y que forman parte del patrimonio, que pertenecen a una persona determinada y que tienen una utilidad económica y por ende que son susceptibles de una estimación pecuniaria. El cumplimiento de las obligaciones. Dentro de la temática de lo que es las obligaciones tenemos que hablar de algo importante como es el cumplimiento. Hay varias formas de cumplimiento, cuando se hace de manera voluntaria, cuando se hace de manera coaccionada o obligada a través de una demanda por el incumplimiento de obligaciones. El cumplimiento de la obligación es también denominado en doctrina el pago de la obligación, porque se da conjuntamente o se consolida con el pago de la obligación. En ese sentido, el pago de la obligación no consiste solamente en la transferencia de una suma de dinero del deudor al acreedor. Ello no es más que el pago de un determinado tipo de obligaciones, aquellas que tienen por objeto una suma de dinero, sino la ejecución de la obligación. Entre los efectos del cumplimiento de las obligaciones tenemos el efecto fundamental del cumplimiento, es la extinción de la obligación. ¿Cómo se extingue? Liberando al deudor, o sea, pagando, ¿sí? O realizando el acto para el cual se realizó la contratación o para el cual se realizó la contratación, que libera como tal al pago, al cumplir lo que está establecido, pues se libera al deudor. Y las extinciones de las acciones del acreedor para obtener el cumplimiento forzoso de la obligación. Allí es cuando tenemos que ejercer de manera forzada una acción judicial para poder hacer que se cumpla esto para lo cual está pactado. Tenemos que enumerar un elemento fundamental que es el incumplimiento. El incumplimiento de las obligaciones es uno de los efectos primarios de las mismas. Sus fundamentos son aplicables a todo tipo o clase de obligaciones.
sean de cualquier naturaleza, independientemente de su origen contractual o extracontractual. O sea, hay dos modos, los que tienen que ver de modo que se originan de un contrato o las que no se originan de un contrato, que se denominarían las extracontractuales. Las formas generales de incumplimiento, según su naturaleza, según su duración y según que su origen consista o no en hechos o causas imputables al deudor. Incumplimiento voluntario. Es la inejecución de la obligación por hechos, obstáculos o causas sobrevenidas posteriores al nacimiento de la relación obligatoria, que son independientes de la voluntad del deudor y que por lo tanto no se le pueden imputar a este. En este caso se denominan las causas extrañas no imputables, que son aquellos actos sobrevenidos que se presentan en un momento determinado y que no permiten que se cumpla esa para lo cual se contrató, se pactó, pero que esa situación es ajena o es extraña o no se le puede imputar a la persona que incumple. En este caso, o estos casos de incumplimiento, encontramos cosas de fuerza mayor, catástrofes, situaciones que impiden el cumplimiento de una obligación. Esto lo encontramos en el artículo 1271 del Código Civil. Para poder establecer el tema de obligaciones, tenemos que hablar de un tema importante que es el tema contratos. Los contratos están establecidos en el artículo 1133 del Código Civil, que es una convención entre dos o más personas para arreglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. En la contraprestación o en la redacción de los contratos, precisamente, se deja establecer o se deja claro cuáles son las formas de incumplimiento de una obligación. Y allí se establecen los causales por las cuales la forma de contratación, el tiempo, la fecha y cuáles son las formas, en este caso, que acarrea o qué situaciones acarrea o qué consecuencias acarrea el incumplimiento de la obligación. Los contratos son acuerdos jurídicos de voluntades por las cuales se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Y como tal tiene unas características, que es una convención que regula las relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial. Produce efectos obligatorios para todas las partes y es una fuente de obligaciones. De la evolución histórica de la noción del contrato tenemos que se aplica en Roma se aplicó en Roma a todo acuerdo de voluntades dirigidos a crear obligaciones civilmente exigibles y estaba siempre protegido por una acción que le atribuía plena eficacia jurídica. Entre la clasificación de los contratos tenemos, según surjan las obligaciones para una o ambas partes de un contrato, tenemos las obligaciones de tipo de contratos unilaterales y los contratos bilaterales, que según su carácter tenemos los preparatorios, los contratos principales y los contratos accesorios. Entre los preparatorios tenemos que puede ser una promesa de compra-venta. Este sería un contrato preparatorio. Los contratos principales pues son los que generan una obligación como tal y los contratos accesorios pues, son los que se derivan de otro contrato. Según el fin perseguido por las partes a contratar, tenemos los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Según lo que la determinación de las prestaciones o de alguna de las partes dependa o no de un hecho causal, tenemos los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Y según su modo de perfeccionamiento, tenemos los contratos consensuales, los contratos reales y los contratos solemnes, que en este caso, entre los contratos solemnes tenemos como las capitulaciones matrimoniales. Según que el contrato produzca efectos obligatorios exclusivamente para las partes contratantes o también los produzca para terceros que no lo hayan convenido. Están los contratos individuales, que como su nombre lo indica, es de una sola persona, y los contratos colectivos. Según la naturaleza personal de la prestación de una o de alguna de las partes, están los contratos ordinarios y están los contratos intuito y persona. Según las situaciones o de la igualdad de las partes, tenemos los contratos paritarios y tenemos los contratos de adhesión. Cabe destacar
que en la elaboración del contrato surgen elementos importantes y fundamentales que van a ir determinados de acuerdo a la función específica. Usted como abogado tiene que proteger los intereses de su cliente, por lo tanto debe blindar ese contrato de modo tal que cuando se presenten situaciones usted haya dejado entre las cláusulas estipuladas las necesarias para poder hacer valer ese contrato y para poder solicitar que se haga un cumplimiento, se realice el cumplimiento de modo tal para lo cual fue pactado. Tenemos entre los casos específicos de incapacidad, tenemos, porque dentro de la parte de contratación y dentro de la parte de las obligaciones tenemos que hablar de la parte de incapacidad. Tenemos la incapacidad de goce, lo que son las partes incapaces para suceder un intestato, tenemos incapaces para recibir por testamento y por donación, tenemos la incapacidad del tutor y del protutor, tenemos la incapacidad de obrar, tenemos la incapacidad de negociar, tenemos la incapacidad delictual y tenemos la incapacidad de protección e incapacidad de defensa social. Estos casos específicos de incapacidad vienen dados y precisamente para poder establecer en cuáles casos hay capacidad o no hay capacidad para la celebración de un contrato como tal. Existen unos elementos esenciales para el desarrollo o para que se dé un contrato. De los elementos esenciales tenemos el objeto, el consentimiento y la causa. El objeto, que es la razón por la cual se establece o por la cual se crea o se desarrolla ese contrato como tal, ¿para qué lo quiero? El consentimiento, porque debe ser expreso o tácito y pues no debe haber coacción para que se realice. Y la capacidad, pues las personas que contrata deben tener la capacidad o la actitud por sí solo de ejercer sus derechos. La causa será el fin para la que se contrata, por qué se contrata, para qué se contrata. Tenemos lo que son los elementos y tenemos la parte de la condición, término y modo. Son todas aquellas consecuencias que se siguen del negocio aún ante el silencio de las partes. De qué forma se va a hacer, cuál es el término y la forma en la que se va a hacer y la fecha. Entre los accidentales tenemos cuando se habla de la condición, del plazo y del cargo. Son aquellas consecuencias que se siguen del negocio aún ante el silencio de las partes. Entonces, por eso es importante poder determinar los elementos importantes y fundamentales que debe tener el contrato para de este modo poderlo blindar y poder hacer una estimación adecuada cuando se realice un incumplimiento. Dentro de la parte de las obligaciones tenemos lo que es las obligaciones extracontractuales y tenemos lo que son lo que es como tal el derecho de obligaciones. Es el vínculo, la regulación o la relación jurídica que existe entre una persona acreedor y entre una persona deudor. Tenemos las obligaciones extracontractuales que precisamente vienen dadas cuando no hay un contrato como tal o cuando no está establecido una denominación contractual o cuando no está establecido la forma de cumplimiento de una obligación y que se suscita o se genera por un hecho. Tenemos un elemento importante que es el elemento de la responsabilidad civil. ¿Qué sería la responsabilidad civil? Es la situación jurídica del patrimonio de la persona que ha causado un daño injusto y quien queda obligado a repararlo. Es una obligación que incumbe a una persona de reparar el daño causado a otra por su propio hecho o por el hecho de las personas o cosas dependientes de ella. Dentro de los elementos extracontractuales tenemos un elemento fundamental que es el daño. Según la doctrina señala como elementos de la responsabilidad civil los siguientes: los daños y perjuicios causados a una persona, el incumplimiento por causa del deudor o por culpa del deudor o por hechos que le son imputables, el carácter culposo del instrumento. La relación de causalidad entre el cumplimiento y el daño. No basta con la exigencia de un incumplimiento puro y simple para que surja la obligación a reparar. Es necesario que ese incumplimiento cause daño. Si el incumplimiento no produce daño alguno, nada habrá que indemnizar y por lo tanto no habrá lugar a la responsabilidad civil. Los daños y perjuicios por daños y perjuicios se entiende toda disminución o pérdida que experimente una persona en su patrimonio o acervo moral. Tenemos el daño directo, el daño indirecto, que no es susceptible de reparación. Los llamados daños indirectos no son reparables
ni en materia de responsabilidad contractual, ni en materia de responsabilidad extracontractual. Es importantísimo. El daño indirecto no es reparable, ni cuando hay contratación, ni cuando no hay contratación. Entre los requisitos del daño tenemos que el daño debe ser cierto, debe existir, es decir, la víctima debe haberlo experimentado y su existencia no puede ser hipotética. El acreedor debe demostrar que su patrimonio ha sufrido un menoscabo al daño y al daño cierto se opone el daño eventual. O sea, entre uno de los requisitos está que el patrimonio haya sufrido un menoscabo. Y el daño debe lesionar un derecho adquirido o un interés legítimo. El daño, para poder ser indemnizado, debe lesionar un derecho adquirido de la víctima. El daño debe ser determinado o determinable, o sea, debe ser identificable. El reclamante debe especificar los daños y determinarlos en su extensión y cuantía. El daño no debe haber sido reparado. El daño debe ser personal a quien lo reclama, o sea, debe reclamarlo específicamente, es personal. Entre las clases de daños y perjuicios tenemos los daños y perjuicios contractuales, quiere decir cuando está fijado, cuando está establecido un contrato. Son los causados al acreedor por incumplimiento del deudor de una obligación derivada de un contrato, o sea, deben estar establecidas plenamente un contrato y consiste en una pérdida o una disminución de tipo económico que una persona experimenta en su patrimonio, lesiones al honor, a la vida privada, a los derechos de la propia imagen, al derecho a un nombre, a la lesión a los derechos del cónyuge y en general todas las lesiones a los derechos de la personalidad, a los derechos individuales y a los derechos familiares. Daños y perjuicios extracontractuales. Son los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación que no proviene de un contrato, sino del deber general de no causar injustamente daños a otros. Dentro de las obligaciones extracontractuales tenemos las provenientes del hecho ilícito y del abuso de derecho. Daños extrapatrimoniales, ahí está mal escrito, que son consecuencia de una lesión al cuerpo de una persona. Esto puede ser un accidente de tránsito donde se cause un daño o una lesión o se infrinja un daño al cuerpo de la persona. Porque allí además de un daño o de infringir un daño psicológico y lesionar una parte del cuerpo, también se estipula un daño material, porque allí se establecen unos gastos médicos, hospitalarios, la pérdida de ingresos, porque la persona tiene incapacidad y deja de trabajar y deja de percibir un ingreso. Tenemos la pérdida puede ser la pérdida de la visión, la pérdida de una parte del oído, la pérdida de una parte del cuerpo, de una lesión o que causa sufrimiento psicológico, físico y emocional, que puede ser una imposibilidad para caminar, o sea, todo tipo de situación que pueda causar un daño físico y que genera una lesión psíquica y emocional. O la dificultad para disfrutar plenamente, como dice allí, de todas las actividades de la vida cotidiana o de la vida como tal. Este daño es conocido en doctrina como pretium doloris, o sea, el precio del dolor, que es que tú buscas resarcir un daño de manera económica, pero a cambio estás resarciendo una parte que tiene que ver con la parte de la salud. Culpa. Son elementos subjetivos importantes y cabe destacar que la culpa es un error en la conducta, un error en el que incurre una persona cuando tiene que comportarse de un determinado modo o de una manera prefijada. La violación de una obligación preexistente, todo hombre está sujeto a determinadas conductas en la vida y están sometidos a ciertos cánones o a ciertas regulaciones que no debe violar. La negligencia, cuando no desarrolla una actividad que está obligado a ejecutar o cuando si bien actúa lo hace de un modo negligente. Y tiene que ver también con otro elemento importante que es la imprudencia, que desarrolla una actividad, una conducta que no debía ejecutar. Cuando hablamos también de accidentes de tránsito podemos hablar de imprudencia, pues podemos hablar de que se desarrolló una conducta que no se debía ejecutar y que por lo tanto puede causar una lesión o un daño a una tercera persona. Tenemos lo que tiene que ver con la culpa. Tenemos la culpa grave,
la culpa leve, porque también está clasificada, y la culpa levísima. El artículo 1271 del Código Civil, el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución. Si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. Entonces, en el 1271 está establecido el pago de los daños y perjuicios por la inejecución de la obligación o por el retardo en la misma. Tenemos también lo que es el daño moral. Dentro de los elementos del cumplimiento de las obligaciones tenemos un elemento importante como es el daño moral. El daño moral es el daño no patrimonial, como su palabra lo indica, moral. Es aquel que no recae directamente sobre el patrimonio de una persona o que cayendo sobre los bienes objetivos ocasione o no una lesión material. En los mismos, causando una perturbación anímica, psicológica, dentro de o en el titular. Cualquiera que sea el derecho que sobre ellos se ostente, el daño moral es, pues, daño espiritual, daño psicológico, psíquico, inferido en derecho de estricta personalidad, o valores que pertenecen más al campo de la afectación que la de realidad material o económica. Caben en él todos los que pertenecen a esferas tan distantes como la vida, el honor, la libertad, la capacidad, la actitud profesional, el crédito, el afecto que una persona puede sentir por vivos o por muertos. El artículo 1196 nos habla de la obligación de reparación y se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. ¿Qué quiere decir? Bueno, allí hay que determinar si el daño causado es material o moral. Y el juez puede, de acuerdo a la solicitud que se haga, solicitar o acordar una indemnización a la víctima en caso de una lesión corporal, de que haya generado un atentado sonoro a su reputación, a los de su familia y a su libertad personal. También en el caso de violación de su domicilio, de un secreto concerniente a la parte lesionada, el juez puede conceder una indemnización a los parientes afines o a su cónyuge. Hay dos elementos fundamentales. Está el elemento del daño cuando se solicita la reparación del daño o cuando se utilizan las dos vías, ¿sí? Está la vía penal, donde la persona busca que se impute a una determinada persona por la comisión de una conducta punible. Y allí se busca es la condena, ¿sí? Como la imputación como tal. Y también puede haber una reparación si se establece o si se sugiere o si se puede dar un acuerdo reparatorio. Pero realmente lo que busca es una condena como tal por el daño causado, por el daño infligido. En materia civil se busca es la indemnización económica. La indemnización económica ahí es susceptible de valoración económica. En el artículo 1274, el deudor no queda obligado sino por los daños y perjuicios previstos o que han podido preverse al tiempo de la celebración del contrato, cuando la falta de cumplimiento de la obligación no proviene de su deuda. El artículo 1185 nos habla de el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente la reparación quien haya causado un daño a otro excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. Entre la estimación del daño moral tenemos que la doctrina y la jurisprudencia se inclinan por dejar al juez amplias facultades para la apreciación y estimación del daño moral y pertenece a la discreción y prudencia del juez, a la calificación, extensión y cuantía de los daños morales. La jurisprudencia ha dispuesto que el daño moral que consiste en el pretium affectiones experimentado en caso de muerte de la víctima solo se extiende a los parientes afines o cónyuges. La aplicación del criterio excluye la reclamación por daños morales que aleguen haber sufrido otras personas distintas de las indicadas. Es un tipo de daño personalísimo a la víctima. Entonces cabe destacar que el daño moral va íntimamente relacionado con todo lo que tiene que ver la parte psíquica, psicológica, pero que buscamos sea como tal susceptible de estimación económica o susceptible de valoración económica.
es precisamente dentro de los elementos fundamentales que encontramos las diferencias entre resarcir un daño de manera penal y cuando acudimos a la vía civil. Estos son dos elementos diferentes. En uno se busca la condena por una pena determinada, imputada por el ciudadano fiscal del Ministerio Público, de acuerdo al daño causado. Allí se evalúan algunos elementos como el dolo, la intención y algunos elementos adicionales. Dentro de la parte civil hay que solicitar por la vía jurisdiccional el pago y la estimación de la demanda como tal. Bueno, mis queridos estudiantes, dentro de las actividades que teníamos planificadas, tenemos lo que es la entrega de 4 actividades, cada una con un 25%. Tienen algunos materiales allí para trabajar que tienen que ver con el Código Civil, Derecho Civil, Obligaciones, Eloy Maduro Luyando, entre otras bibliografías que nos ayudarán a revisar esta temática de una manera adecuada. Bueno, yo me despido por la tarde de hoy, esperando pues haya sido productiva nuestra disertación. Espero que en la próxima clase puedan estar conectados y podemos seguir debatiendo acerca del tema. Muchas gracias, hasta luego.